Hola, buenos días. Continuamos con esta serie en el libro de los Hechos de los Apóstoles y hoy nos toca la misión a las iglesias de Galacia y vamos a hacer lectura en el capítulo 16 de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 1 al versículo 10. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 1 al versículo 10. Dice así la palabra de Dios. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos ellos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades le entregaba las ordenanzas que habían acordado con los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas y se les mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Pero cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. La misión a las iglesias de Galacia, el encuentro con un hijo espiritual, alguien que va a ser realmente útil para la obra y especial para el apóstol Pablo, Timoteo, y esta intervención del Espíritu Santo redirigiendo la misión y redirigiendo esta misión a los gentiles. Lucas nos relata que Pablo llegó a Derbe y a Listra, versículo 1 del capítulo 16, mencionando a las ciudades en sentido inverso a la primera misión, al primer viaje, ya que Pablo las visitaba viniendo del este, ¿verdad? Pablo y Silas atravesaron el reino de Antíoco, Comagene, y penetraron en la Galacia romana, y nos da la impresión de que no estuvieron demasiado tiempo en Derbe. Esta era una zona importante, la Galacia romana, un lugar, una región con muchas ciudades importantes. Vamos a hablar de la paternidad espiritual, la paternidad. La experiencia de la paternidad, sin duda alguna, es algo que no se puede explicar con palabras. Yo lo he descubierto hace poco tiempo. Antes de tener a mi hijo, mi hermano me decía que cuando tuviese un hijo, y si tenía un hijo, esto me cambiaría radicalmente la vida. La llegada de un hijo, ¿verdad?, cambia la vida de los padres. La alegría de tener un hijo es indescriptible y al mismo tiempo la responsabilidad es abrumadora. De igual manera, los hijos espirituales, todos deberíamos anhelar tener hijos, hijas espirituales. Todos deberíamos anhelar predicar el Evangelio, es una obligación, es un privilegio, es una responsabilidad que tenemos, y todos deberíamos anhelar que como fruto de esa predicación del Evangelio pudiésemos tener hijos e hijas espirituales, ¿verdad? Aquí el apóstol Pablo tiene el gran gozo, la gran alegría, ¿verdad?, resultante de haber predicado, y fruto de su predicación muchos se habían convertido, pero especialmente este joven Timoteo. Había allí cierto discípulo llamado Timoteo, escribe Lucas, hijo de una mujer creyente, pero de padre griego. Timoteo había de convertirse en uno de los colaboradores más preciados para Pablo. Lucas, en cambio, nos lo presenta de una manera más bien casual. Ni siquiera estamos seguros de que si era de Listra o de Derbe. De Timoteo daban buen testimonio los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. 16:2. Una antigua tradición apunta a que realmente a Derbe como ciudad natal de Timoteo. Es una antigua tradición, pero no lo sabemos a ciencia cierta. Daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Y sabemos que el testimonio es importante, ¿verdad? El testimonio es importante. No hace falta, no es solamente importante serlo, sino también parecerlo, ¿verdad? Y esto no tiene nada que ver con la hipocresía, con aparentar algo que no somos, pero es importante que mostremos lo que somos, que seamos coherentes con nuestro llamamiento,
tener buen testimonio. Era importante para Timoteo y para cualquiera que quiere salir a la obra tener buen testimonio en su iglesia local. No ser una persona conflictiva, ser una persona coherente, ser una persona que vive en esta nueva realidad de la vida que se nos ha sido dada en Cristo Jesús, y que no es perfecto, pero desea mejorar y desea parecerse cada vez más al Señor Jesucristo, y que los hermanos en la iglesia puedan dar testimonio, y si es posible también que tenga buen testimonio para con los de afuera. El testimonio es importante, no lo olvidemos, ¿verdad? Alguien con un mal testimonio no está capacitado, por lo menos en ese momento, para ser útil para la obra, para ser llamado a la obra del Señor. Debe tener buen testimonio, como tenía Timoteo. La madre y la abuela de Timoteo tenían una fe sincera. Una fe sincera. Su fe era auténtica y genuina. No era una fe de cara a los demás, no era una fe aparente, sino era una fe sincera. La sinceridad es también algo muy importante. Mostrarnos a los demás tal y como somos, hombres y mujeres de fe, como digo, imperfectos, luchando todavía con nuestro pecado, pero con una fe sincera, como tenían la madre y la abuela de Timoteo. Entre las dos se ve que habían criado al chiquillo, a Timoteo, en el conocimiento de las Escrituras, segunda de Timoteo 3:15. Y este conocimiento de las Escrituras no es ni más ni menos que el conocimiento de las Escrituras que había en aquel momento, que era el Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento todavía estaba en formación. Sabemos que es producto de las cartas de los apóstoles, de una compilación de las cartas de los apóstoles, de los evangelios, ¿verdad? Y es hasta ese momento, ¿cuáles eran las Escrituras? Las Escrituras del Antiguo Testamento. Con seguridad podemos presumir que fueron ganados para el Señor, tanto su abuela, su madre y quizá el mismo Timoteo, durante la primera misión, durante el primer viaje, ¿verdad?, de Pablo y de Bernabé. Pues Timoteo ya era discípulo. Ahora, en este segundo viaje, cuando el apóstol llega a Derbe y a Listra, se le menciona como discípulo, ya había sido convertido cuando Pablo llega en su segunda misión. Pablo se dirigió a Timoteo como su verdadero hijo en la fe. Primera de Timoteo 1:2, la primera epístola a Timoteo, capítulo 1, versículo 2. Y le llama hijo mío. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 2, y segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Mi hijo amado y fiel en el Señor, hijo amado y fiel en el Señor. Primera de Corintios 4:17. Y amado hijo, en segunda de Timoteo 1:2. Por tanto, a menudo se considera que Timoteo fue concebido en la fe cristiana, fue convertido bajo el ministerio directo del apóstol Pablo durante su primera misión. Pero ciertamente su abuela y su madre jugaron un papel crucial, porque la fe no fingida, la fe sincera, la cual habitó primero en su abuela Loida y en su madre Eunice, y estoy seguro de que en ti también, le dice el apóstol Pablo, le escribe el apóstol Pablo, ¿verdad? Por lo tanto, no debemos menospreciar lo importante que es la coherencia cristiana en el hogar, ¿verdad? La importancia de enseñar a nuestros hijos, a nuestros nietos, el Evangelio si es posible, ¿verdad? Siempre que sea posible, debemos enseñar a nuestros hijos, a nuestros nietos, el Evangelio en casa, como algo vital, como algo real, como algo que es parte importante, importantísima de nuestra identidad como familia, ¿verdad? No podemos delegar esa responsabilidad en la escuela dominical de la iglesia, en el colegio, en la escuela, si hay un profesor evangélico, no. La responsabilidad es de los padres. Y en este caso la abuela también asumió esa responsabilidad. Educar a nuestros hijos en la fe es nuestra mayor responsabilidad, ¿verdad? El gozo de tener un hijo, la alegría indescriptible, pero también la abrumadora responsabilidad de educarle en los caminos y en el temor de Dios. En este caso se ve que dio resultado, ¿verdad? Porque fueron fieles a la hora de enseñar, de educar. No siempre es así, a veces Dios tiene otros propósitos, pero lo que el niño aprende cuando es pequeño,
se queda grabado en su corazón por todo el resto de su vida. ¿Por qué entonces lo llama Pablo su hijo? Examinemos unos cuantos hechos adicionales. El padre de Timoteo había muerto, lo sabemos porque se utiliza un término pasado, él fue un griego, su padre fue un griego, su madre era lo suficientemente judía como para casarse de nuevo con un judío o para insistir en que su hijo fuese circuncidado como un judío. Pablo tomó a Timoteo como su hijo, ¿verdad? Y lo circuncidó. Versículo 3 del capítulo 16. Pablo parece haber asumido esa responsabilidad de ser mentor, ¿verdad? De adoptar bajo su cuidado, bajo su instrucción a ese joven, a ese niño, Timoteo, como al ser judío, ¿verdad? Y circuncidarle. Posiblemente por esto le llama mi hijo, ¿verdad? Por esa responsabilidad que asume como mentor, como tutor. Esta acción de Pablo ha motivado muchas críticas y se ha hablado, fíjate, Pablo por una parte está diciendo que la circuncisión no es necesaria, pero por otra parte circuncida a Timoteo. Ha sido acusado de ser inconsciente porque rehúsa por una parte circuncidar a Tito, ¿verdad? Gran colaborador también del apóstol Pablo, gran hombre de Dios, y sin embargo también no circuncida a Tito, pero circuncida a Timoteo. Pero hay una gran diferencia entre los dos jóvenes ayudantes del apóstol Pablo. Tito era gentil y Timoteo era hijo de una judía y judío de nacimiento. Someter a Tito a la circuncisión hubiera sido ser condescendiente con las demandas de los judaizantes que decían, oye, no es solamente necesario creer en Cristo, hay que circuncidar, hay que guardar la ley, ¿verdad? Y Pablo sabemos que no estaba en esa línea, al contrario, estaba en la línea de la fe, la sola fe en Cristo Jesús, la sola gracia en la obra de Cristo Jesús, ¿verdad? No en la fe y en la gracia más las obras de la ley, ¿verdad? Más guardar la ley de Moisés. No estaba ahí. Timoteo, como hijo de una judía, era judío de nacimiento, someter a Tito a la circuncisión, como digo, hubiera sido ser condescendiente, dar la razón a aquellos que querían judaizar. No había razón para circuncidar a un gentil. Aquí está el punto. No había ninguna razón para judaizar, para circuncidar a Tito. Pero sí la había para circuncidar a Timoteo, porque era un judío de nacimiento. ¿Por qué no hacerlo? ¿Verdad? No circuncidar a Timoteo, por lo contrario, era restringir la esfera de utilidad de este. Siendo Timoteo circuncidado, podía alcanzar a los dos grupos. Podía seguir trabajando y alcanzando a los gentiles y podía con libertad alcanzar también a los judíos. Por lo tanto, ¿por qué no hacerlo? Ni él ni Tito podían haber sido de gran utilidad en un ministerio a los judíos. Tito era gentil y Timoteo, porque era un judío, había repudiado a la ley de Moisés, pero creemos que podía trabajar entre los judaizantes y todavía podía ser efectivo, ¿verdad? También para su pueblo al estar circuncidado. Pablo estableció un principio que gobernó en todos sus actos y toda su conducta, toda su forma de actuar estaba marcada por este principio. A todos me he hecho de todo. A todos me he hecho de todo. Primera de Timoteo 1:2. Para los judíos era judío. Para los observantes de la ley, como quien estaba bajo de la ley. Para los que estaban fuera de la ley mosaica, era un extraño a la ley. Todo con un solo propósito. Todo con un solo propósito. ¿Cuál propósito era? Para que de todos modos salve a algunos. Primera de Timoteo, capítulo 9, versículo 19 al 23. Este principio lo estaba poniendo en práctica circuncidando a Timoteo. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que donde vamos nos cambiamos la chaqueta? No, sino que empatizamos con la gente, intentamos ser uno más entre ellos, intentamos comprender cómo piensan, ¿verdad? Vivir cómo viven, ponernos en su lugar, intentar entender su cultura, comprender sus prejuicios y desde ahí predicarles el Evangelio, ¿verdad? Cuánto éxito ha tenido la obra en China por aquellos hombres que adoptaron la cultura china y vestían como los chinos, vivían como los chinos, aprendían de la cultura y el idioma chino siendo británicos. Y desde ahí, desde la cultura, desde el respeto a la cultura, desde el respeto a lo diferente, siendo curioso, siendo una persona que
quiere también aprender de otros, ¿verdad? Desde ahí, desde el respeto a la cultura, siempre que no haya un conflicto bíblico, ¿verdad? Desde ahí es más fácil alcanzar a aquellos que ven que simpatizas, empatizas y te pones en su lugar e incluso quieres vivir y ser uno de ellos, ¿verdad? Desde ahí es más fácil. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a alguno. En mente del apóstol Pablo está siempre la predicación del Evangelio. La predicación del Evangelio. ¿Qué edad tenía Timoteo cuando se lo llevó consigo en la segunda misión? Si tenemos en cuenta que la primera carta del apóstol Timoteo está escrita en el año, alrededor del año 63, según muchos, después de Cristo, y que para esta época le recuerda que ninguno tenga en poco tu juventud, 1 Timoteo 4:12, la expresión pudo haberse usado para un hombre de 40 o de 20 años de edad. Timoteo tenía 15 años menos cuando comenzó a viajar con Pablo en esta misión. Así que el joven que se unió a Pablo podría tener entre 16 o 25 años de edad cuando se unió a Pablo en esta segunda misión. El abortado plan para evangelizar Asia. ¿Cuántas veces hemos querido hacer cosas y han surgido impedimentos, han surgido trabas? Pensábamos ir a tal lugar, hacer tal cosa, y entonces surgen cosas, surgen circunstancias, eventos, acontecimientos que nos lo impiden, nos impiden realizar nuestros planes, ¿no? La gente diría, es casualidad, esto es el azar, aquí no hay ningún propósito, no hay ningún sentido en esto, simplemente las cosas suceden, pero para un cristiano tiene que entender y tiene que ver las cosas de forma diferente. Dios, el hombre propone y Dios dispone, ¿verdad? Es decir, toda nuestra vida está en sus manos, Él dirige nuestros caminos, Él sabe lo que nos conviene, ¿verdad? Y tenemos que ver a Dios obrando en nuestras circunstancias cotidianas, en nuestra vida y en el proceso, en nuestro caminar, en nuestro peregrinar. El abortado plan para evangelizar Asia. Sin duda la invasión de Europa, la evangelización de Europa, no estaba en la mente de Pablo, pero evidentemente no estaba en la mente del Espíritu, en la mente de Dios. Sería desde Europa, curiosamente, el primer continente cristianizado desde donde se evangelizaría el resto del mundo. Nos produce una profunda tristeza hoy en día que este continente, que fue el primero en recibir la luz del Evangelio, se haya convertido ahora en el más necesitado de todos los continentes. Este es el continente más necesitado. Seguimos pensando en la misión en términos decimonónicos, en términos del siglo XIX, del siglo XVIII, ¿verdad? Diciendo, África es el continente para la misión, Asia es el continente para la misión, ¿verdad? Sudamérica es el continente para la misión. Quizá las tribus no alcanzadas es el campo de misión. No. Desgraciadamente hoy, tenemos que decirlo con lágrimas en nuestros ojos, el continente para la misión es Europa. El continente de donde salió la misión es el continente que más necesita ahora la misión y el Evangelio. Es el más necesitado de todos los continentes. De Galacia, Pablo planeó trasladarse al oeste rumbo a Asia, preconsular. Estas eran las mejores provincias de Asia Menor, con muchas ciudades importantes. Su capital era Éfeso, ya hablaremos de ella más adelante, a veces vista como la pequeña Roma y más romana que Roma misma, como los españoles, más papistas que el Papa. Éfeso era más romana que Roma misma. La estrategia de Pablo era buena, pero al mismo tiempo el tiempo no era el tiempo de Dios para ello, no era el tiempo de Dios, así que el Espíritu Santo le dijo no. Hechos capítulo 16, versículo 6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. No, ahora no. Qué importante es ser sensible a la voz del Espíritu, a la obra del Espíritu, a la guía del Espíritu. Los 3 misioneros, por consiguiente, tomaron rumbo al norte, pasando por la región Frigia y Gálata. Pablo aparentemente enseguida puso la mirada en Bitinia, otra región de la zona, una provincia que se extiende por el Mar Negro, que tenía igualmente cierto número de importantes ciudades, y nuevamente el Espíritu dice no, tampoco, ahora. Resulta interesante advertir el cuidado que pone Lucas
en la fraseología, en la forma en la cual el apóstol Pablo se expresa. Pablo y su equipo en realidad habían atravesado una región de Asia en su viaje, ¿verdad? Lucas informa que les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar las palabras en Asia, pero habían cruzado literalmente Asia Menor. Pero se les había prohibido hablar. Y Lucas relata que intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Capítulo 16, versículo 7. Tenían dos opciones entonces: volverse hacia el occidente una vez más, o volver a desandar lo andado hasta ese momento. Y ellos tomaron rumbo al oeste, pasando junto a Misia, lo que quiere decir que llegaron allí y nada más. No evangelizaron de camino, no hicieron ninguna obra misionera de camino cuando cruzaron Asia Menor, ¿verdad? Esa zona de Asia. Dios deseaba hacerlo llegar a Troas, donde recibiría nuevas órdenes. A veces nos parece increíble, ¿por qué no predicar allí, verdad? Pero en cambio Dios tenía otros planes, no era el momento, ¿verdad? Dios tenía otros planes, Dios tiene prioridades, ciertamente, ¿verdad? Y debemos estar en línea con su voluntad y sus prioridades ser las nuestras. Debemos ser sensibles, por lo tanto, a la obra, a la guía del Espíritu Santo. La segunda misión que Pablo y Silas comenzaron estaba siendo realizada por Pablo, Silas, ahora y Timoteo, ¿verdad? Se les había unido Timoteo. Pablo y Silas comenzaron y ahora eran Pablo, Silas y Timoteo. Esta segunda misión, este segundo viaje, estuvo precedida por una disputa, si recordáis, entre Pablo y Bernabé a causa de Juan Marcos, y la disolución, la desaparición del equipo original, que eran Pablo y Bernabé. ¿Cómo es que Dios no permitió que Pablo predicara en Asia o que pusiese sus pies en Bitinia? No se nos dice. ¿Pudo haberse sentido Pablo frustrado? Seguramente sí. ¿Pudo haber sentido Pablo que por qué Dios hace esto? ¿Pudo haberse preguntado hacerse ese tipo de preguntas? Por supuesto que sí. Pero al final Pablo y los apóstoles son hombres y mujeres, ¿verdad? Las mujeres que predicaron el Evangelio, hombres y mujeres, en este caso los apóstoles, hombres que estaban siendo guiados por el Espíritu, que se sujetaban y sometían a la guía del Espíritu Santo. Los apóstoles seguramente dijeron en aquel momento: si Dios no quiere que yo esté aquí, Él tiene otro plan mejor, ¿verdad? Si quiere cambiar mi plan, tiene otro plan mejor. Si desea que me mantenga callado aquí, será porque tiene una buena razón para ello y me llevará a hablar a otro lugar. Si no quiere que vaya con Bernabé, debe tener otra mejor misión para él. Y si Dios desea, y Dios seguramente desea que algún otro venga y vaya conmigo. Tenemos que aprender de esta situación, de este segundo viaje, del comienzo de este segundo viaje, lo maravilloso que es predicar el Evangelio, y como muchas veces esa predicación del Evangelio, que está acompañada por persecuciones, que está acompañada por sufrimiento también, hay momentos de gran gozo y gran alegría cuando uno ve hijos, fruto, ¿verdad?, de esa siembra, ¿verdad?, cuando hay crecimiento de las iglesias, cuando las iglesias crecen y los creyentes se multiplican, a pesar del sufrimiento y a pesar de la persecución, y cuando uno puede ver a hijos, personas a las que se le predicó y que han crecido y se han convertido en creyentes, ¿verdad? Es maravilloso. También ver cómo Dios guía a los suyos y guía a su iglesia, ¿verdad? Y cómo Dios tiene sus prioridades y cómo lo importante es estar y hacer lo que Dios quiere, estar donde Dios quiere que estemos y hacer lo que Dios quiere que estemos haciendo. Cómo no es simplemente una cuestión de tomar nosotros decisiones, de planificar, de tener un proyecto estupendo, ¿verdad? Necesitamos la guía y necesitamos la bendición del Espíritu Santo. Necesitamos ser hombres y mujeres de oración, ¿verdad?, que estén en relación, en comunicación constante con Dios para ir descubriendo su voluntad y seguir los pasos del Espíritu Santo. Tenemos que reconocer, por último, que con humildad, que no sabemos muchas veces dónde ir, qué hacer. Sabemos que tenemos que predicar el Evangelio, pero no sabemos muy bien cuándo, dónde, ¿verdad?
y el Espíritu Santo es necesario para esto, es necesario. Porque mis pensamientos, los pensamientos de Dios, son más grandes que nuestros pensamientos. Ni vuestros caminos son mis caminos muchas veces, ¿verdad? Y aquí es lo que descubrimos, ¿no? Ni el pensamiento de Dios en ese momento era el pensamiento del apóstol Pablo, con todo el deseo que tenía de servirle, de predicar el Evangelio, con todo lo consagrado que estaba en él. Ahí, el pensamiento de Pablo y el de Dios no eran el mismo. Ni el camino que Pablo quería seguir, y Silas y Timoteo, no era el camino de Dios que Dios tenía preparado, ¿verdad? Eso es importante. Como son más altos los cielos que la tierra, así son los caminos, son mis caminos, dice el Señor, más alto que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Nos haría bien recordar esto, nos haría bien recordar esto. Todo lo que queramos hacer, cualquier obra que queramos comenzar, si queremos plantar una iglesia, si queremos abrir un grupo de casa, si estamos pensando en hacer una campaña, ¿verdad? Si estamos esperando irnos a otro lugar, deberíamos decir, como nos recuerda el apóstol Santiago, que antes de decir iré a tal ciudad y haré esto y lo otro, sería mejor decir si Dios quiere, ¿verdad? Si Dios quiere, haré esto, lo otro, iré a tal ciudad o haré esto, lo otro. Primeramente, buscar la guía, la dirección del Espíritu Santo y que nuestros pensamientos y nuestros caminos estén ¿verdad? Sean los mismos, estén en línea con los pensamientos y los caminos del Señor. Que el Señor nos ayude, ¿verdad? A estar en línea con el Espíritu Santo y a gozarnos también, en medio del sufrimiento, de la persecución, por los hijos que Dios nos da, por las iglesias que crecen y se establecen, porque el Evangelio avanza, y a veces no en la dirección que nosotros queremos, pero el Evangelio avanza, la palabra corre y alcanza a muchos y lo sigue haciendo hoy para salvación. Que el Señor bendiga su palabra, que el Señor nos ayude a aplicarla en nuestras vidas. Que el amor de Dios el Padre, que la gracia del Señor Jesucristo y todo el consuelo y el poder de su Santo Espíritu sean con todos nosotros. Amén.